Hola gente del multiverso. Hace un tiempo fui caminando por el campo y vi unas setas muy raras. Al parecer eran las de Mario y eran alucinógenas, pero como he jugado al nuevo Mario Wonder, sé que realmente esas setas no me hacen ni cosquillas. Lo que de verdad te hace ir de viaje no a Pekín, sino a Cuenca, son estas flores de aquí que cambian el entorno del nivel en el que estás jugando y lo alteran, haciendo que cada escenario sea único y especial con unas mecánicas muy entretenidas de jugar. Bien, pues tenemos todo eso por la ventana por el bien de la salud de Mario, o Luigi en mi caso, y vamos a salvar el reino flor sin consumir esas flores sacadas de puestos de patatas asadas de la feria. Hoy vamos a intentar ver si es posible pasarse el juego sin utilizar ni una sola vez las flores maravilla, el principal atractivo del juego. Sí, así soy, queriendo no hacerle caso a la principal mecánica. Podréis estar pensando, lo que lo hayáis jugado, que en teoría sí, ya que muchas de ellas son opcionales, pero ¿os acordáis de este nivel en el que hay que coger la flor para encontrar la salida secreta o si no, no avanzas? ¿Será realmente posible? Para este desafío no habrá ninguna otra limitación aparte de no coger flores maravilla, es decir, podremos usar a cualquier personaje y usar cualquier insignia, además de usar glitches si es necesario. No perdamos el tiempo e intentemos rehabilitar a Luigi en esta travesía, ganando a la tentación de consumir esas flores. Una pequeña aclaración, y es que contaré las flores maravillas al recogerlas, no cuando esté sus efectos aplicados. Es decir, en las batallas contra Bowser se activa el poder maravilla, pero no usamos ninguna flor, así que eso no contará. Más que nada es porque no la estamos consumiendo. Podría ser el síndrome de abstinencia solamente, así que no os preocupéis. Iniciamos la aventura y ¡oh! ¡Qué bonito día! Los tutoriales o el primer nivel en esta clase de retos suelen ser conflictivos, pero para nuestra suerte podemos pasar por debajo y no hacerle caso a nada. Increíble. También aprovecho mientras me paso los primeros niveles que realmente todo esto es una excusa para ver los niveles sin los efectos de la flor maravilla y de rejugarme el juego. Pero continuamos con lo más chungo hasta el momento, el segundo nivel, que no vamos a poder ver a las plantas pirañas cantando. Seguimos adelante con ese dolor en nuestras almas y aquí entra en juego una cosa que nos servirá saber para más adelante y son las salidas secretas. En este segundo nivel, si saltas por aquí, normalmente se llega fácil, pero esta vez hacemos uso de Yoshi para poder llegar, llegamos a un banderín rojo que nos dará una semilla maravilla extra. ¿Y para qué queremos las semillas? Bien, no son coleccionables, son requisitos para avanzar en la aventura, ya que más adelante habrá niveles tapados obligatorios, como este de aquí, que necesitan cierta cantidad. Normalmente hay 2 por nivel, 3 con salidas secretas. Una semilla te la dan al finalizar el efecto maravilla de las flores, y que justamente no podemos conseguir ninguna de esas, y otra por pasar de nivel a llegar al banderín. Es decir, si el requisito son 6 semillas, con 3 niveles podrías tenerlo, pero nosotros necesitaríamos pasarnos 6. El principal problema es que el requisito normalmente gira en torno a 15, y ya os digo yo que no hay 15 niveles como los conocemos. En esta planicie del principio vemos 2 niveles y un cartel. Ese cartel es un minijuego, o un pequeño reto o cualquier otra cosa sencillita y corta que nos dará siempre una semilla, por lo que nos salvará en caso de necesitarlas. Además está la tienda Poplim, que por 100 monedas moradas podremos conseguir una semilla más e insignias, que más adelante nos serán muy útiles. Tras esta breve explicación, somos capaces de seguir adelante, y todo el primer mundo fue muy sencillo. En todos los niveles podías pasar de largo de las flores que distorsionaban la realidad y como faltaban semillas recurría a esos minijuegos sin mayores complicaciones. Así avancé hasta el primer nivel obligatorio y la primera carrera Floruga, en la que tras la señal de adelante Floruga en patines sale con una salida espectacular mientras que el elefante Luigi decide tomar una ruta un poco más abierta yendo por arriba. La delantera de Floruga no duraría mucho por muchos pies que tuviera ruedas en patines y Luigi le adelanta rápidamente por la derecha encabezándose en el círculo. Uy, Floruga se acerca, intenta rebasar a Luigi, coge rebufo, se aproxima peligrosamente al pop de Luigi pero no es capaz de rebasarlo y sigue Luigi en la delantera con unos movimientos muy precisos. Floruga toma el camino de abajo para intentar avanzar pero se ha topado con un callejón sin salida, remarcando así Luigi a un mano distancia entre ambos corredores. Tras una breve pausa, Floruga intenta recortar la distancia poco a poco haciendo uso de los paneles turbo que están por el circuito pero sin éxito. Floruga se aproxima peligrosamente por la izquierda con un rebufo, Luigi se pone nervioso, se tropieza, cae de culo pero eso parece que le ayuda más que ser contraproducente haciendo que gane la carrera. De repente aparece una oruga más pequeña dándome la enhorabuena como si fuésemos amigos o algo. Espero que esas flores no me estén afectando ya. Y continuamos los niveles sin complicaciones, más allá de activar la flor por error y tener que reiniciar nivel, pero bueno, vamos directo al jefe de la zona sin coger la flor y le rompemos la cara omitiendo la escena de nuevo. Tibaje en tu cara, pringao. Como ya dije, como no hemos presuntamente consumido la flor, esto no nos afecta y logramos avanzar donde vemos a un Bowser sacado de la Revolución Francesa, con nubes alrededor y que con una semilla grande que hemos cogido en las
eliminaremos para poder ir adentro suya. Diría que es raro, pero como no es la primera vez que se adentran al centro de Bowser, eso Luigi lo tiene ya muy visto y no le preocupará. Con vuestro permiso, como toca niveles de agua, me los saltaré todos y me limitaré a decir que tuve que conseguir insignias y volver a usar los carteles del minimapa para conseguir la cantidad justa de semillas. ¿Está hecho esto a propósito? En fin, pasamos al mundo número 2, cuyos primeros niveles tenían flores que, de por sí, ya eran opcionales. Lo más complicado de esta parte fue el nivel de insignia del Getting Over It. Y eso porque no sé qué es eso de apretar B. En mi tostador no hay un botón así. Oh, perdón. Lo más complicado fue la búsqueda del tesoro, que menos mal que sabía dónde estaban todos los pedazos debido al online, porque si no los cogía todo, iría con los desarrolladores y se los metería. Es una pena saltarme ciertos niveles como este, porque el efecto que da la flor me encanta, pero por eso estamos evitándola, para desintoxicarnos. Así que más allá de morir por tonterías y de esperar una eternidad y 2 días para pasarnos el barco volador, todo perfecto. Y llegamos a derrotar a Bowser de nuevo. ¿Cuántos jefes decía que tenía el juego? ¿3? Un momento. No estarás contando el barco, ¿verdad? ¿No? Venga ya. Si es un pasillo más llano que la sección de fruta y verdura de Estados Unidos. El New Super Mario Bros. De la DS seguirá siendo el mejor en algo, al menos. Y con unos pocos de niveles más de relleno de agua, nos aventuramos al mundo 3, en el que deberemos cumplir con las pruebas que el maestro Poplin se le ha antojado el domingo en la tarde. Vamos, topo ya arrasando con esas pruebas de los ninjas que pensaban por un momento que estaba jugando Sonic. Si no fuera porque tengo bigote, porque de la velocidad a la que iba seguro que Luigi se ponía azul de mareo. Finalmente llegamos al último nivel, que encima era un autorunner. Solo hay que saltar, pero al llegar a la meta nos pregunta si lo hemos superado. Sí, venga, vamos, dame la Sevilla. ¿Que tengo que descubrir la salida secreta? Me pongo a Yoshi porque esto da para largo seguramente. Por motivos de investigación usé la flor para ver dónde me dejaba y subida tras subida llegaba a la meta que necesitábamos. Bien, había raíles que podría usar, pero el problema era llegar a ellos. Además, lo más seguro sería que necesitaría la ayuda de alguna insignia y me equipé a la gorra paracaídas que me dan al inicio del juego. ¿No he explicado las insignias? Vaya, perdonadme. Llega ya uno a esa edad en la que se le olvidan las cosas. Bien, pues las insignias hacen cosas, para que nos entendamos. Entre esas cosas, pueden hacer que Yoshi use una gorra que se la saque de una zona que es mejor no preguntar y usarla como paracaídas. Otra hace que salte más de lo normal, otra hace que tengas una especie de doble salto en el aire y demás. Vamos, que te facilitan la existencia en resumidas cuentas. O te la complican, pero esas no las queremos. Suficiente tenemos ya con este nivel. Mientras hablaba, parece que Yoshi está intentando subir por aquí. Se necesita un timing un tanto preciso porque a la mínima te verás arrastrado. Así que debes llegar, volver a saltar, activar la gorra e ir escalando poco a poco. Tras un rato vemos que no era posible, y eso me obliga a buscar otra salida. Nuestras desgracias son nuestras salvaciones también, porque cerca del final vemos que podríamos rebotar en una nube e intentar ir ahí arriba. Pero si solo pudiésemos saltar un pelín más alto... Insignia de salto alto. Nos arreglan la vida. Conseguí llegar y ahora solo quedaba subir. Mierda, esto da para largo. A ver, es posible hacerlo, pero necesitas un poco de coordinación y que tus manos no se te cansen. Porque sí, tener las manos en esa tensión todo el rato no solamente es que me pudiera salir tendinitis, es que mis tendones podrían usarse como cuerda para mantener a los barcos atados. Bueno, ya que he llorado un poco, Yoshi fue capaz de llegar arriba del todo y de pasarse el nivel. Bien, nuestra primera barrera estaba abolida. Espera, ¿cómo que primera? Visitamos al maestro Poplin de nuevo. Tiene la semilla que queremos y a lo mejor como prueba final hay que luchar contra él, o viene Bowser o Kamek y... no, simplemente nos la da. Está perfecto para nuestros héroes, pero eso nos sacia mi instinto animal, por lo que somos mandados de vuelta al charco para que juguemos un rato. Y ahora sí nos abre la posibilidad de ir al mundo que nos dé la gana. Desde el 4, el desierto, el 5, unas minas y el 6, un volcán. Al volcán. No me gusta el orden. Digo eso en vez de decir que no sé contar para parecer más inteligente, ¿sabes? Yendo al volcán nos embaucan en otro barco en el que el principal reto es no aburrirte. ¡Por Dios! Incluso el pasillo es aburridísimo. Además, conseguimos un nuevo power-up que es la seta taladro. Parece sacada del Galaxy y nos da un casco en forma de taladro que nos permite meternos en los suelos y techos de tierra y que será una micro herramienta que usaremos más adelante. Junto al también otro poder nuevo de este juego, la flor burbuja, que principalmente nos servirá como adorno en nuestras casas. Sí, yo creo que queda bien. La burbuja que podremos usar para saltar encima de ellas, cosa muy útil, y de matar a enemigos atrapándolo en burbuja. ¡Qué miedo! ¡Me he duchado! Pero el taladro, por el bien de este desafío, es más útil. Dentro del volcán hace calor, pero creo que aún así se está más fresquito que en mi habitación. Llevo sin salir 3 meses. Es lo que tiene hacer vídeos para internet y encima de retos. Una cosa de tu vida se sacrifica por otra, y en este caso es la habilidad de tocar césped. Seguimos bajando y... ¿otro barco?
¡por Dios! Encima con los barcos no gano semillas, que son lo que me hace falta. Pero rebuscando por el mapa y pudiendo usar una salida secreta en 2 niveles para ganar 2 semillas en vez de una, logramos ir a por Bowsy, el poder de los ingresos pasivos. Bowsy parece más enfadado que nunca o simplemente se siente solo porque ha invocado copias de él que me atacarán también. Pero míralos, están saltando, están todos felices. Y encima con lava de fondo, qué día tan bonito. En días como estos, niños como Bowsy deberían arder en el volcán. Yo me voy antes de salir denunciado por crímenes de guerra. Y de defensa propia, su señoría. Y por eso lo tirarte a la lava después de reventarle el cráneo 4 veces después de gritarte perdón y agonizando de dolor. ¡No me dijo perdón! ¡Porque no podía hablar! Quería pasarme por el mundo 5 antes de ir al desierto y saludar a un viejo amigo. Pero para ir habría que pasarse los niveles de la zona. Por lo que así hice. Y se me abrió el camino a un nivel obligatorio en el que, al llegar a la meta, me volvieron a preguntar si me había pasado el nivel. O esta es la tubería que te lleva a la meta falsa. Y este es el camino que hay para seguir para pasar. Normalmente eras un slime y podías pegarte a las paredes. Pero ahora no podemos y no hay forma humana de pasar. Pero sí topera. Y es que con el taladro somos capaces de adentrarnos en el techo, pero sigue haciendo falta algo para elevarnos. Ya que al salir, por alguna razón, depende del día, me dejan o no saltar nada más salgo del taladro. Y ahí entra la insignia torbellino, que nos eleva un poco y, con todo listo, no pude continuar. La ventana de posibilidad era muy pequeña. Creo que sí es posible, pero cada intento hacía que necesitase ir al otro nivel a conseguir setas. ¿Por qué? Pues porque ese vacío al abismo no creo que sea muy saludable. ¿Y por qué no reiniciaba? No me daba tiempo. Mis reflejos no son tan buenos. Con esta desilusión no me quedó otra de buscar por otra insignia que pudiera ayudarme. Pero mientras iríamos al desierto nivel en nivel. Y porque si no, no llegaríamos al cuartel. Buscando por insignias me topé con esta tienda ocultilla aquí detrás con una que me llamó la atención. Rebote de seguridad. Si caes al vacío, rebotarás una vez. Hecho estaba, la compré, recogí mis cosas y me fui directo a intentarlo una vez más. Facilísimo esta vez, la verdad, ni el más mínimo esfuerzo. Avanzar era posible, hasta que se cruzó otro nivel obligatorio. Era un barco que yendo por el camino normal nos dejaba en una meta falsa. ¿Dónde estaba la de verdad? Te estarás preguntando. Pues justo después de coger la flor que se consigue entrando en esta puerta. Si vamos sin cogerla, veremos un muro que nos obliga a ir hacia atrás a cogerla. Sí, básicamente nos habían cortado las alas en ese preciso instante, pero aún había una forma un poco rocambolesca. Al parecer, en el juego existe un glitch con el minimapa y con los 2 jugadores que te permite básicamente ir fuera de los límites del juego. Tal vez así podríamos llegar hasta el último nivel, ¿no? El único problema es que yo no puedo hacerlo, porque lo dicho, mi tostadora no me dejaba. Pero el speedrun del juego vemos que, de hecho, ese truco se usa. Y si seguimos viendo el speedrun, vemos que llega a un nivel, con otra salida oculta. Bueno, como teóricamente sí es posible, en otro archivo de guardado que tengo al 100%, pruebo pasar mi nivel. Con la desgracia que veo que hay otro muro impidiéndome el paso de nuevo. Sin posibilidad ninguna, ni con online ni nada, ya que es el propio juego el que no nos permite avanzar la cámara. Y encima, para echarle más sal a la herida, si tratamos de ir a conseguir la semilla, la pantalla no empezará a moverse hasta que recojamos la flor. Y eso sí que es necesario para poder ir contra Bowser. Podemos concluir entonces que no es posible pasarse Super Mario Bros. Wonder sin usar la flor maravilla. En otras palabras, Luigi ha recaído. Pero no temáis, aunque esto haya sido un golpe duro, vamos a determinar la mínima cantidad posible. Contando estos 2 niveles serían 2 flores. Si os lo preguntáis, el nivel de abajo necesita 11 semillas y arriba podemos conseguir 10 entre la tienda y niveles. La última que nos queda la podríamos coger del coliseo que está al lado del nivel antes de ir. Por lo que, sí, son 2 niveles y el de arriba no cuenta. Volvemos al mundo 2 para rematar la faena y destronamos a Bowsy por 4ª vez. Es pesado el chiquillo, ¿no? Me recuerda a mí cuando cuento el mismo chiste 500 veces, pero es parte de la gracia. Con todo listo, Bowser nos abre sus puertas y vamos con los niveles finales. Si os lo preguntáis, estoy jugando en mi archivo completo porque, bueno, eran las 2 de la mañana y no quería pasarme el mundo 5 entero. Pero no os preocupéis, os aseguro que está respaldado con el speedrun de antes. Y vemos como casi todos los niveles siguen siendo igual de posibles que siempre. Tienen su dificultad, pero no son complicados. Un momento, ¿cómo que casi? Por si fuera poco, justo en el último nivel del mundo de Bowser, justo antes de la pelea final, justo antes de terminar el juego, este se encarga de que cojas la flor para poder seguir avanzando. O si no, estas cajitas bloquearán tu camino por siempre. Pues me quedo aquí, no voy a coger otra flor más. 3 hours later. Chicos, han pasado 3 días. Tengo sed y hambre. Creo que voy a cogerla. Lo siento.
Y eso vale la pena. Esto haría de 3 flores requeridas para pasarnos el juego. Y si cuentas lo de Bowser por alguna razón, que espero que no, porque no tendría sentido nada de lo que hemos hecho desde el mundo 1, serían 7 veces lo requerido. Sí, parece que no sé contar, pero debido a que puedes saltarte una pelea con el mismo glitch de salirse del mapa, pues te quitas uno. Llegamos a la pelea final contra Bowser. ¡Oh Dios! Es el momento que todos estaban esperando. Lo derroto. Paso de comentar una batalla que no merece la pena. A ver, es el mejor jefe. Solo hay 2, tampoco hay mucho donde elegir. Pero estoy motivado, ¿sabes? Por ahí abajo está el suscribirse, el like y ese rollo. Joder, lo quería tanto. Quería pasarme el juego. Porque una batalla sin flores eran 100 semillas con otro. ¡Ey! Al menos has devuelto la paz al Reino Flor. ¿Y tú quién eres? Poco se habla que... Luigi, Luigi, oye, oye.